El mundo no termina con fuego, termina en silencio. 1941, Segunda Guerra Mundial, invasión nazi a la Unión Soviética. El cielo está cubierto de humo, la tierra tiembla bajo botas enemigas. En el frente oriental, la muerte no corre, espera. Entre barro, sangre y nieve, una figura permanece inmóvil durante horas. No es un soldado cualquiera, es una mujer. Su pulso es firme, su respiración apenas existe. A lo lejos, el enemigo ríe, avanza, cree que vive. No saben que la historia ya decidió su final. Su nombre es Lyudmila Pavlichenko, pero la guerra no recuerda nombres. La guerra crea leyendas, y a ella la llamó la Dama de la Muerte. Cuando su dedo aprieta el gatillo, no hay gloria, no hay gritos, no hay victoria. Solo silencio y una vida que se apaga, mientras otra aprende a cargar con ese peso, y otra que carga con el peso de haberlo hecho. El mundo no se rompe de golpe, se desgasta, se desangra, y finalmente guarda silencio. 1941. Europa arde. El cielo no es azul, es gris, pesado, cargado de humo, ceniza y promesas rotas. En el frente oriental, la guerra no grita, la guerra respira, lento, frío, como un animal que espera el momento exacto para morder. La nieve cubre la tierra, pero no logra ocultar la sangre. El barro se mezcla con cuerpos, con cascos abandonados, con nombres que ya nadie recordará. Y entre todo ese caos hay quietud, una quietud antinatural. En el suelo helado, casi invisible, una figura permanece inmóvil desde hace horas. Ni un movimiento, ni un gesto, ni una queja. El frío muerde su piel. Los músculos arden, los pulmones suplican aire, pero ella no se mueve, porque sabe algo que los demás ignoran. En la guerra, el que se mueve primero, muere. A lo lejos, se escuchan pasos, risas, voces confiadas. Soldados enemigos avanzan sin saberlo. Hablan de volver a casa, de comida caliente, de sobrevivir otro día más. No saben que este es el último. La mira del rifle se alinea con paciencia mortal. Un ojo observa. El mundo entero se reduce a un solo punto. El tiempo se estira. Un segundo parece una eternidad. Y en ese instante, cuando el universo contiene el aliento, la historia está a punto de escribir un nombre. Un nombre que no será humano. Un nombre que nacerá del miedo. Un nombre que recorrerá trincheras en susurros. Porque cuando el disparo rompa el silencio, la guerra ya no hablará de una mujer. Hablará de una leyenda. Y así, sin trompetas, sin gloria, sin aplausos, nacerá la Dama de la Muerte. Antes de que la guerra le diera un nombre, ella tenía una vida simple, humana. Antes del rifle, hubo libros. Antes del silencio, hubo risas. Antes de la muerte, hubo sueños. Su nombre era Lyudmila Pavlichenko, una joven estudiante en un mundo que todavía fingía ser normal. Caminaba por calles que no estaban destruidas. Respiraba un aire que no olía a pólvora. Creía, como muchos, que la guerra era algo lejano, algo que les pasaba a otros. Pero la guerra no pide permiso, no avisa, no respeta. Cuando llegó, lo hizo como siempre, rompiéndolo todo. Los primeros bombardeos no solo destruyeron edificios, destruyeron certezas, amistades, futuros. Lyudmila lo vio con sus propios ojos. Vio cuerpos donde antes había vecinos. Vio miedo donde antes había esperanza. Y entendió algo terrible. No todos sobreviven escondiéndose. Mientras muchos huían, ella eligió quedarse. No por odio, no por sed de sangre, sino porque el mundo que conocía ya no existía. Tomar un arma no fue un acto heroico, fue una necesidad. El rifle era pesado, frío, ajeno a sus manos. Al principio,
Le temblaban los dedos. No por debilidad, sino por conciencia. Cada disparo significaba una vida. Cada decisión, un peso que no se borra. El entrenamiento fue brutal. Horas bajo el sol, horas bajo la lluvia, horas aprendiendo a observar sin ser vista. Aprendió a esperar, aprendió a respirar lento, aprendió que el silencio también puede matar. Y, poco a poco, la estudiante desapareció. En su lugar, la guerra comenzó a moldear algo distinto, algo más frío, más preciso, más peligroso. Sin darse cuenta, Lyudmila estaba cruzando un punto sin retorno. Y del otro lado, la muerte la estaba esperando. El primer combate no se parece a las historias. No hay música, no hay discursos, no hay gloria. Solo hay ruido, explosiones que rompen el aire, tierra que salta como si estuviera viva, gritos que no siempre llegan a ser palabras. El suelo tiembla bajo cada impacto. El olor a pólvora se mezcla con humo, con sudor, con miedo. Lyudmila avanza junto a otros cuerpos tensos, rostros jóvenes endurecidos demasiado pronto. Nadie habla, no hace falta. Cada paso pesa más que el anterior. Cuando llega a su posición, se arrastra. El barro se le pega a la ropa, a la piel, al alma. El rifle descansa frente a ella, frío, paciente. Por primera vez, apunta a un ser humano real. No es un objetivo, no es una silueta. Es un hombre que se mueve, que respira, que cree que el siguiente segundo le pertenece. El corazón de Lyudmila golpea con fuerza, demasiado fuerte. Tiene que controlarlo. Inhala, exhala. El mundo se estrecha otra vez. Solo la mira, solo el pulso, solo el instante. Recuerda el entrenamiento, las horas de espera, las palabras que le dijeron una y otra vez. No dispares rápido, dispara correcto. El dedo tiembla. En ese momento, no piensa en banderas, no piensa en ideologías, no piensa en victorias, piensa en sobrevivir. Piensa en que, si no aprieta el gatillo, alguien más lo hará. El disparo rompe el silencio. Seco, definitivo. El cuerpo a lo lejos cae como si el suelo lo reclamara. No hay celebración, no hay alivio, solo un vacío inmediato, un peso que se instala en el pecho y no se va. Lyudmila no sonríe, no baja el rifle, no aparta la mirada, porque entiende algo terrible. Ese fue solo el comienzo. La guerra ya la vio y no piensa soltarla. Después del primer disparo, el mundo no vuelve a ser el mismo. El silencio ya no es paz, es amenaza. Lyudmila permanece inmóvil, con el rifle aún apoyado en su hombro, mientras el eco del disparo muere lentamente en la distancia. Nadie la felicita, nadie la mira. En la guerra, matar no te convierte en héroe, solo te convierte en necesario. Las horas pasan lentas, demasiado lentas. El sol se mueve apenas en el cielo gris y el frío vuelve a clavar sus dientes en el cuerpo. Pero ahora hay algo peor que el frío, la memoria. El rostro del hombre cae una y otra vez en su mente. No como enemigo, no como objetivo, como alguien que existió y dejó de hacerlo. Lyudmila aprieta los dientes. No puede permitirse sentir demasiado. No aquí, no ahora, porque la guerra no da tiempo para el duelo. Los días se repiten. Posición, espera, disparo. Cada misión afila su precisión. Cada baja endurece su mirada. Cada noche le roba un poco más de sueño. Aprende a leer el terreno como un idioma secreto. Una rama rota, un reflejo mínimo, una sombra que no debería estar allí. Aprende a esperar horas sin moverse, a ignorar el dolor, a dominar el miedo. Y mientras ella aprende, el enemigo comienza a notar algo extraño. Soldados que no regresan, patrullas que se detienen sin explicación, avances que terminan en cuerpos inmóviles. Empiezan los rumores, susurros entre trincheras, miradas nerviosas hacia la nada.
Hablan de una presencia invisible, de una muerte que no se anuncia, de un disparo que llega antes del sonido. No conocen su rostro, no conocen su nombre, solo saben una cosa: alguien los está cazando. Y Lyudmila, sin buscarlo, sin desearlo, se está convirtiendo en eso que la guerra necesita. Un miedo con forma humana. El miedo cambia el comportamiento de los hombres. Ya no avanzan igual, ya no ríen igual, ya no caminan erguidos. Ahora miran el horizonte con desconfianza. Se agachan, se detienen, escuchan demasiado. El frente empieza a hablar de ella, no con certeza, con temor. Dicen que hay una francotiradora, que no falla, que no se apresura, que espera hasta que el alma del enemigo se cansa antes que su cuerpo. Algunos juran haber sentido su mirada, segundos antes de caer. Otros dicen que no escucharon nada, solo el vacío. Lyudmila no oye esos rumores, pero los siente en la forma en que el enemigo se mueve, en cómo se esconden, en cómo el silencio se vuelve espeso. Cada enfrentamiento es ahora un duelo invisible, un juego mortal de paciencia. Ella sabe que ya no está sola, que alguien, en algún lugar, la está buscando con la misma intención. Francotirador contra francotirador, sombra contra sombra. Durante horas, durante días, permanece inmóvil. El sol quema, la lluvia cala hasta los huesos. Los músculos arden como si se rompieran desde dentro, pero ella no se mueve, porque moverse es morir. En uno de esos duelos, cuando el cansancio amenaza con vencerla, un reflejo mínimo delata al enemigo. Un error, un solo error. Lyudmila no duda. El disparo cruza el aire, como una sentencia inevitable. Cuando el cuerpo cae, ella no siente victoria, siente confirmación. La guerra ya no es solo sobrevivir, ahora es dominar. Ese día, el rumor se vuelve nombre. Ese día, el miedo toma forma. En las trincheras enemigas, en voz baja, como si decirlo en voz alta pudiera invocarla. La llaman la Dama de la Muerte. La leyenda crece, pero el cuerpo se desgasta. La guerra no avisa cuándo termina un día. No hay relojes, no hay descanso verdadero, solo turnos de supervivencia. Lyudmila ya no mide el tiempo en horas. Lo mide en respiraciones contenidas, en parpadeos que no puede permitirse, en latidos que a veces suenan demasiado fuertes en el silencio. El frío ha dejado de ser enemigo, ahora es parte del paisaje, parte de ella. El hambre ya no duele, se instala, acompaña, como un recordatorio constante de que sigue viva, por ahora. Pero hay algo que no se acostumbra, nunca. Los recuerdos aparecen cuando el cuerpo se detiene, cuando la noche cae, cuando el ruido del frente se apaga lo suficiente como para dejar espacio al pensamiento. Rostros sin nombre, miradas que no acusaban, pero tampoco perdonaban. No gritan, no suplican, solo observan. Lyudmila aprende a no cerrar los ojos demasiado tiempo. Dormir es peligroso, soñar aún más, porque en los sueños no hay trincheras, no hay rifle, no hay distancia, solo consecuencias. La guerra no la felicita por su precisión, no la recompensa por su sangre fría, solo le exige seguir apuntando, seguir esperando, seguir matando, y ella obedece. No por gloria, no por odio, sino porque detenerse significaría pensar, y pensar sería quebrarse. A su alrededor, los demás soldados la observan en silencio. Ya no le hablan igual, ya no se sientan a su lado. Hay respeto, sí, pero también hay miedo. No hacia ella como persona, sino hacia lo que representa. La miran como si perteneciera más al campo de batalla que al mundo que dejaron atrás, como si fuera parte del paisaje, como la nieve, como el barro, como la muerte misma. Lyudmila lo siente. Siente cómo se va alejando de la mujer que fue, de la estudiante, de la joven que alguna vez creyó en futuros largos.
A veces se pregunta cuántas partes de ella siguen intactas, cuántas se quedaron enterradas bajo la nieve, cuántas se perdieron en el sonido seco de un disparo lejano. Pero esas preguntas duran poco, porque el frente vuelve a moverse, porque el enemigo no descansa, porque la guerra nunca se sacia. En la distancia, nuevas sombras, nuevas rutas, nuevas vidas que aún no saben que están contadas. Lyudmila vuelve a acomodar el rifle, apoya la mejilla contra el metal frío, siente el contacto áspero, familiar, respira lento, controla el pulso, vacía la mente. La leyenda no puede detenerse, no puede dudar, no puede caer, porque ahora ya no es solo una mujer luchando por sobrevivir. Es un símbolo, una advertencia, un susurro que recorre trincheras enemigas. Y la guerra, hambrienta como siempre, no la usa, la reclama. La guerra responde cuando siente miedo, no huye, no se esconde. Contra la leyenda, envía a otra. El enemigo ya no improvisa, ahora busca con paciencia, con método, con odio contenido. Saben que ella está allí, no saben dónde, y eso los desespera. Lyudmila lo siente. El silencio es distinto, más tenso, más cargado. No es el silencio de la espera, es el silencio de la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no es ella quien observa sola. Hay alguien más, mirando, alguien tan quieto como ella. Alguien que entiende las mismas reglas. Francotirador contra francotirador. Horas pasan sin un solo movimiento. El sol sube, el sol baja, los músculos gritan, la mente vacila. Un parpadeo puede ser el final, un reflejo, un error mínimo. Lyudmila siente cómo el cansancio intenta traicionarla, cómo el cuerpo exige descanso, cómo la mente recuerda que sigue siendo humana, pero no se mueve, porque sabe que el otro también está esperando eso. Una grieta, un instante. El tiempo deja de tener sentido, hasta que sucede un movimiento imperceptible, una sombra que no encaja, un destello traicionero. No hay duda. El disparo corta el aire, como un veredicto antiguo. Cuando todo termina, Lyudmila no celebra. Se queda inmóvil, escuchando su propia respiración. Volver lentamente al mundo. Sabe lo que acaba de pasar. No solo venció a un enemigo, venció a su reflejo. Y con eso, la leyenda deja de ser rumor. Se vuelve certeza. Desde ese día, el frente cambia. Las patrullas se retrasan. Los avances se rompen. Las órdenes se discuten. Porque ahora no luchan solo contra un ejército, luchan contra un nombre. Y ese nombre, susurrado con temor, cruza trincheras como una maldición. La Dama de la Muerte. La guerra eventualmente avanza. Siempre lo hace. Los frentes cambian. Las órdenes se reescriben. Los nombres desaparecen de las listas. Pero algunas historias no se entierran. Cuando el humo comienza a disiparse, cuando el ruido se aleja lo suficiente como para volver a escuchar los propios pensamientos, la figura de Lyudmila Pavlichenko permanece, no como un mito exagerado, no como propaganda, como un hecho. 309 bajas confirmadas, 309 vidas apagadas en silencio, 309 decisiones tomadas en segundos y cargadas durante toda una vida. Ninguna celebrada, ninguna olvidada, porque cada disparo dejó una marca, no solo en la guerra, también en ella. Sobrevivió al frente, sobrevivió a la nieve, sobrevivió al odio del enemigo. Pero la guerra no se va cuando termina, permanece en la memoria, en los sueños, en los silencios largos. La llamaron la Dama de la Muerte, pero antes de ese nombre fue una mujer. Y después de la leyenda, siguió siendo. Esta no es solo una historia de guerra, es una historia sobre el precio de sobrevivir, sobre lo que se pierde para que otros continúen. Y mientras existan nombres que el tiempo intenta borrar, mientras existan voces que merecen ser recordadas, estas historias deben ser contadas. Si quieres seguir viajando a estas épocas, si quieres escuchar relatos reales,
narrados con respeto, humanidad y épica, si quieres entender la historia, no como fechas, sino como vidas. Suscríbete, porque aquí no hablamos de números, hablamos de personas, y esta fue la historia de la Dama de la Muerte.